Buenos días, continuando con esta resolución del balotario del profesor Waldo Mendoza del curso de Introducción a la Macroeconomía. Pasamos a resolver el ejercicio F, ¿no? En la que te pide los efectos sobre la producción, consumo, inversión, exportaciones netas, déficit fiscal, de haber un cambio simultáneo en el ingreso externo y tasa de interés en la misma magnitud y en la misma dirección, ¿no? Además te pide que asumas dos desigualdades, que son estas, más adelante las explicaremos. A ver, del ejercicio anterior en el que les invito a ver el video anterior, encontramos que el ingreso de equilibrio era este. ¿No es cierto? Esto salía de reemplazar la regla monetaria y la oferta agregada keynesiana dentro de la IS, ¿no? Y nos daba el ingreso de equilibrio. Acá está P0, R0, trayendo como resultado el ingreso de equilibrio. Entonces, nuevamente recordando el concepto de diferencial total, ¿no es cierto? La diferencial total, dada estas dos variaciones, estas dos fuentes de variación, es igual a la diferencial total del producto de equilibrio es igual a diferencial de y asterisco diferencial de r, cada una ponderada por las respectivas derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, pero como estas dos derivadas parciales van a ser iguales, estas dos diferenciales van a ser iguales, entonces esta las puedes factorizar y te va a quedar que la variación total del ingreso de equilibrio es igual a la suma de derivadas parciales multiplicadas por la diferencial de una de las variables. En este caso vamos a dejarlo todo en función de la tasa de interés, del cambio de la tasa de interés, ¿okay? Entonces, calculando la primera derivada parcial que tenemos, derivada parcial de ingreso de equilibrio con respecto al ingreso externo. Entonces tenemos K por A0. K por A0 por el diferencial de el ingreso externo. Y esto es mayor que 0, claro, pues porque A0 es positivo, K es positivo, entonces positivo por positivo, positivo, ¿correcto? Entonces ahora, el ingreso de equilibrio cuando varía R, ¿okay? Cuando varía R, entonces sería menos BK o KB, multiplicado por la diferencial de la tasa de interés, ¿correcto? Y este es menor que 0, ¿por qué? Porque B es positivo, K es positivo, 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 pero por este menos todo se hace negativo, ¿no? Entonces, estas dos expresiones las vamos a reemplazar arriba. Las reemplazamos arriba. Y una vez que las reemplazamos, factoricemos el K y nos queda A0 menos B. Y aquí viene la primera desigualdad que nos pone como condición el problema. ¿Por qué? Porque el problema nos pone como condición de que A0 es mayor que B. Y si A0 es mayor que B, entonces esta diferencia es positiva. Entonces K por algo positivo va a seguir siendo positivo, porque K es positivo, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que ante un cambio en la misma dirección y en la misma magnitud del ingreso externo y la tasa de interés, el producto de equilibrio se incrementa. Es decir, como el ingreso externo incrementa las exportaciones netas y esto repercute sobre el producto, el incremento de la tasa de interés reduce la inversión, ¿correcto? Por la cual se reduce también el producto, es decir, ambas ejercen una presión en dirección contraria del producto. Pero ¿cuál de los dos efectos es superior? Claramente, por condición del problema, el efecto del producto externo es mayor a la inversión, por lo que el producto se incrementa. Quiere decir, lo que se incrementa, las exportaciones netas, es mayor a lo que se reduce la inversión, por el efecto de la tasa de interés, ¿no? Entonces, sobre el consumo. Entonces, el consumo de equilibrio, ¿a qué es igual? Es el consumo cero, ¿no es cierto? Consumo sub cero, que es el consumo autónomo, C1 por 1 menos T por el ingreso de equilibrio, más C2 cupo menos P0, ¿no es cierto? Y este es el consumo de equilibrio. Ahora, ¿dónde están las fuentes de variación? Las dos fuentes de variación que nos están diciendo, que es el ingreso externo y la tasa de interés, están dentro del ingreso de equilibrio, dentro del producto de equilibrio. ¿Okay? Entonces, no está en ningún otro componente. Entonces, la diferencial del consumo de equilibrio, dado el cambio, va a ser 1 menos T, perdón, C1 por 1 menos T por la diferencial del producto de equilibrio. Pero esta diferencial ya la tenemos, es esta. Entonces, esto debemos reemplazarlo acá. ¿Y qué nos da? C1 por 1 menos T por K por A0 menos B por DR. ¿Qué signo tiene esto? Por condición del problema, esto es positivo. ¿Por qué? Porque te dice que A0 es mayor que B.
¿no es cierto? 1 menos t es positivo, k es positivo, C1 es positivo, toda la expresión es positiva. ¿Qué quiere decir? Que ante el cambio simultáneo en igual magnitud y en la misma dirección, ¿no es cierto?, de el ingreso externo y la tasa de interés, el consumo de equilibrios se incrementa. Eso es lo que te dice. Sobre la inversión. Y aquí viene una prueba de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Como la inversión solo depende de la tasa de interés en forma negativa, ¿okay? Entonces la diferencial de la inversión va a ser menos B por la diferencial de la tasa de interés. Y esto es negativo. ¿Por qué? Porque B es positivo. ¿Okay? Entonces, el incremento de la tasa de interés reduce la inversión, lo que lleva a cabo, lo que trae como consecuencia que el producto se equilibre, pero que el producto de equilibrio se reduzca. Pero como hay un incremento de las exportaciones netas, producto del incremento del ingreso externo, el producto de equilibrio termina incrementándose, porque el peso de este factor es mayor que el de la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, ahora veamos sobre las exportaciones netas. Entonces, aquí tenemos dos fuentes de variación, una directa y la otra indirecta. ¿Okay? Entonces, la diferencial total de las exportaciones netas es igual a la derivada parcial a 0 por la diferencial del ingreso externo menos 1 menos t por 1 menos 1, pero menos m por 1 menos t por la diferencial de y. Pero esta ya la tenemos, es k por a menos b dr. Y esta diferencial sabemos que es igual por condición del problema que de la diferencial de dr. Entonces la reemplazamos, factorizamos y nos queda que a0 menos m por 1 menos t por k por a menos b multiplicado todo por la diferencial de r. ¿Qué signo tiene esto? A menos B, perdón, A0 menos B es positivo por condición del problema. K es positivo, 1 menos T es positivo, M es positivo, un menos adelante, el signo menos que va adelante, pone negativo toda la expresión que le sucede. ¿Correcto? Y adelante de ellos hay un más. Entonces, ¿cuál de los dos pesa más? No se sabe. ¿Por qué? Porque el problema no te especifica claramente una relación entre estas variables. Entonces, como no se especifica una relación entre estas variables, no puedes determinar el cambio final que hay entre uno y otro, ¿no es cierto?, sobre las exportaciones netas. Entonces, lo único que nos queda decir de aquí es que el cambio en las exportaciones netas es indeterminado. Ojo, aquí es el cambio. El cambio en las exportaciones netas es indeterminado. ¿Okay? Ahora, sobre el déficit fiscal. Entonces recordemos que el déficit fiscal, la función de déficit fiscal era igual a G0 más R0 por la deuda en términos reales, la deuda nacional, y este de bonos extranjeros, ¿no?, en términos de moneda nacional, en términos reales, perdón, porque acá al tipo de cambio se le está descontando el nivel de precios, menos T por Y de equilibrio, ¿no es cierto? Y de equilibrio P0, P0, R0, ¿no es cierto? Todo esto está en el equilibrio. Ahora, aquí hay que hacer una breve explicación. ¿Por qué? Antes de eso, ¿no? Antes de eso. Entonces, las fuentes de variación, antes de eso. Entonces, las fuentes de variación están en R, porque es uno de los cambios pedidos, y en el ingreso externo. Por aquí están tanto el ingreso externo como la tasa de interés. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la diferencia total va a ser igual a BG menos P0 por DR menos T por la diferencial del ingreso de equilibrio. ¿Okay? Pero como esto ya lo tenemos, ¿no es cierto?, es K por A menos B por DR. ¿Okay? Y tenemos acá BG menos P0. Ahora, como estas dos diferenciales son iguales, las factorizas y ¿qué te queda? BG menos P menos TK por A menos B, todo multiplicado por la tasa de interés, por la variación de la tasa de interés. ¿Qué signo tiene esto? Recordemos la condición del problema. El problema nos dice que esta diferencia es positiva. Es positiva. Por tanto, todo esto es positivo. ¿Qué quiere decir? Que ante el cambio simultáneo de Y externo y R, ¿correcto?, el déficit fiscal se incrementa. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te dice. Eso es lo que te dice.
Entonces, ahora revisemos las gráficas. Estamos en una situación de equilibrio inicial, IS0, MR0 en el punto 0. Ahora, en el plano inferior está la oferta y demanda agregadas. Sabemos que la IS es la demanda agregada, en este caso, ¿correcto? La oferta agregada keynesiana, y tenemos el punto de equilibrio O', ¿correcto? Este es el ingreso de equilibrio inicial, ¿ok? Y esta es la tasa de interés inicial del propuesta en el ejercicio, ¿correcto? Ahora, el ejercicio te dice, oye, se incrementa tanto Y asterisco, ¿no es cierto?, que es el ingreso externo, y la tasa de interés administrada, ¿correcto? Ahora, este ingreso de equilibrio externo, pero este ingreso externo, ¿dónde está? ¿Está en la MR? No, está en la IS, forma parte de las exportaciones, ¿correcto? Entonces, independientemente de lo que pase con la tasa de interés, el producto se va a incrementar, ¿correcto? Lo que hace que la IS se desplace hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la IS, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Este se incrementa, exportaciones netas se incrementan, ¿correcto? Y el ingreso se incrementa, independientemente de lo que pase la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés aquí se está incrementando, ¿correcto? La tasa de interés se está incrementando a R1, a R1, a R1. ¿Ok? La tasa de interés se incrementa, la tasa de interés se incrementa, pero como ya hemos visto que la variación simultánea, en la variación simultánea prevalece el efecto de las exportaciones netas, el ingreso de equilibrio termina incrementándose, termina por incrementarse, ¿correcto? Entonces, el producto de equilibrio se incrementa, porque es el efecto de las exportaciones netas es mayor al efecto que produce la tasa de interés sobre la inversión, porque recordemos que al aumentar la tasa de interés disminuye la inversión y con ella el producto, ¿correcto? Y con ella el producto. El efecto simultáneo de estas dos prevalece de las exportaciones netas, por lo que este ingreso termina por incrementarse, ¿correcto? Incrementa la producción, se sube la tasa de interés, y con los precios no pasa nada, porque con los precios no nos están diciendo que pase algo en el ejercicio. ¿Ok? Eso. Entonces, podemos ver acá que la IS se está desplazando a la derecha por el incremento del ingreso externo, ¿correcto? Y la MR se está desplazando hacia arriba por el incremento de la tasa de interés que es administrada. En el panel inferior, la demanda agregada se está incrementando. ¿Por qué? Justamente por el incremento del ingreso externo. ¿Correcto? Se está desplazando hacia la derecha. Se está desplazando hacia la derecha. ¿Okay? ¿Qué pasa qué sucede con el déficit fiscal? Sabemos que el déficit fiscal va a terminar por incrementarse, ¿correcto? Va a terminar por incrementarse. Ahora, aquí hay que analizar el gráfico. ¿Por qué? Porque la función del déficit fiscal va a terminar desplazándose dado el incremento de la tasa de interés. ¿Por qué? Recordemos que este punto que vemos acá, es el que equilibra el déficit fiscal, ¿correcto? Es el que equilibra el déficit fiscal, es decir, es el que balancea el déficit fiscal. Déficit fiscal cero quiere decir que ingresos es igual a gastos, ¿correcto? Entonces, este Y0 con raya abajo, ¿ok? Aquí es igual, va a ser igual a 1 menos T por G0, aquí es igual a este, es el déficit fiscal igual a 0, ¿correcto? Entonces, aquí es igual a ese Y que equilibra el déficit fiscal, va a ser igual a 1 menos T, este pasa a restar, perdón, a sumar y divide el T. T por G por R por BG menos P por el gasto financiero exterior. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que ¿cómo varía este Y con raya debajo? ¿Ok? Con raya debajo. Cuando varía R, ¿cómo cambia? Entonces veamos, derivemos esto con respecto a R, ¿qué nos queda? 1 menos T por BG menos P por DR mayor o igual que 0. Quiere decir que este DR, ante el incremento de la tasa de interés que nos está proponiendo el problema, debe incrementarse para poder equilibrar nuevamente el déficit fiscal.
¿correcto? El déficit fiscal. El déficit fiscal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, como el problema no nos establece cuál es la posición del déficit fiscal inicial, no sabemos si inicialmente el déficit fiscal está en equilibrio o está en déficit, perdón, está en superávit o está en déficit, ¿okay? O si el déficit es positivo o si el déficit es negativo, no nos dice nada sobre eso, entonces vamos a poner que inicialmente estemos en déficit, ¿okay? Que inicialmente estemos en déficit. Entonces aquí va a ser el déficit en cero, el inicial, ¿correcto? El déficit inicial. Entonces, al incrementarse el ingreso externo y la tasa de interés, ¿okay? Al incrementarse, termina por incrementarse el déficit fiscal, ¿correcto? Termina por incrementarse el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que al desplazamiento de la curva, al desplazamiento de la función de déficit fiscal, tenemos que añadirle un incremento en el déficit fiscal. Es decir, pasa de 0, ¿no es cierto? Pasa de 0 al punto 1. Al punto 1. Pasa de 0 al punto 1. Es decir, hay un desplazamiento a la derecha del déficit fiscal por producto del incremento de la tasa de interés y trayendo como resultado que el ingreso necesario para equilibrar nuevamente este déficit fiscal tenga que incrementarse, ¿no es cierto? Entonces, este efecto de desplazamiento de la función de déficit fiscal, ¿no es cierto?, trae como resultado el incremento del déficit fiscal en el nuevo equilibrio, en el nuevo producto de equilibrio, ¿no? El nuevo producto de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede en neto? Ante el incremento simultáneo en estas dos variables, ¿okay? El producto se incrementa, el consumo se incrementa, la inversión se reduce, ¿correcto? Con las exportaciones netas no sabemos qué sucede, es indeterminado. ¿Por qué? Porque aquí el peso de uno sobre otro no está determinado. Es decir, el problema no nos da condición alguna para poder establecer el signo sin ambigüedad de esta expresión. ¿Y qué pasa con el déficit fiscal? Se incrementa. Acá está, ¿no? Se incrementa. ¿Okay? Entonces, con esto concluimos el ejercicio. Espero les haya gustado. Espero haberme dejado entender. Cualquier consulta, por favor, aquí está el Facebook. Aquí está el Facebook está en pantalla. Pueden hacerme llegar todas sus consultas. Nuevamente, disculpen el nerviosismo. Son mis primeros videos. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.